invitaría a perder la esperanza en el multilateralismo en el día que celebramos el 24 de abril, esta extrema dureza que estamos viviendo por la guerra desatada por Rusia y por Putin, la invasión y el sufrimiento que está llevando a Ucrania y a su población. Hace 30 años, cuando cayó el muro de Berlín, se abrió una etapa en la historia no solo de Europa, sino de la humanidad entera. Se ponía 50 años, fin a 50 años de una división del mundo, y abríamos una época que creímos que ya era la del multilateralismo. Pero nos equivocamos, las cosas no eran tan fáciles, las resistencias eran más importantes de las que creíamos. Pero, ¿qué significa el multilateralismo? El multilateralismo es la única alternativa al viejo orden. Vivimos en un parteaguas de la historia. La humanidad va a decidir en los próximos años si mira otra vez hacia atrás, hacia el mundo bipolar, o mira hacia adelante, y la única alternativa es la multilateralidad y trabajar por la paz. ¿Por qué? Pues porque para conseguir la paz necesitamos equilibrio entre países, equilibrio entre poderes, incluso entre potencias. Y para conseguir la estabilidad se necesitan organismos internacionales fuertes, organismos potentes en el ámbito político, en el ámbito económico, también en el ámbito educativo, porque no nos olvidemos que la multilateralidad, el nuevo mundo, la nueva cultura, llevará a un cambio de patrones educativos y de patrones de comportamientos. Por eso necesitamos instituciones educativas fuertes y necesitamos también instituciones fuertes en el ámbito de la seguridad y la paz. Yo creo que tenemos que hacer una apuesta en un día como el de hoy por el multilateralismo, porque aunque hoy parezca un poco utópico, en poco tiempo veremos cómo se habrá abierto paso una expectativa de cambio en donde la paz y la estabilidad sea el contexto general de la humanidad. Eso es por lo que tenemos que trabajar, eso es lo que debe ser nuestro compromiso.